Su nombre era Oscar, era un chico de unos 30 años, solamente había tenido pareja una vez, pero sí que había tenido multitud de rechazos posteriores a esa relación, por lo que poco a poco había perdido la esperanza en tener un acompañante en su vida, ya que no buscaba nada temporal de una noche o dos. Lo que no se esperaba, era que, saliendo a un bar una noche, se le acercase una mujer, puesto que normalmente era él el que iniciaba la conversación, para luego ser ignorado totalmente. Cuando Oscar se giró pensando en que igual no le hablaba a él, se quedó congelado. Efectivamente, sí que se dirigía a él, pero lo que más le tocó, es que era la chica más hermosa que había visto nunca. Embobado perdiéndose en su belleza, logró reaccionar cuando ésta se presentó. Se llamaba Emily, y tenía 28 años. Tímidamente, Oscar también se presentó. Esa timidez hizo que Emily se riese, algo que alegró a Oscar, ya que hacía mucho tiempo que no hacía reír a una mujer de esa manera. Pasaron toda la noche juntos hablando y conociéndose, y para suerte de Oscar, parecía que había logrado encajar muy bien con Emily, lo que hizo que poco a poco se fuese enamorando de ella. Pero al final, todo lo bueno tiene que terminar, y eso fue cuando les tocó despedirse. Emily le pidió a Oscar seguir en contacto, dándole su número, y tras eso cada uno se marchó a su casa. Oscar no se lo podía creer, después de tantos años, por fin había encontrado a alguien que se sintiese cómoda con él, y no podía esperar para hablar con ella por teléfono, y no mencionar el volver a verse en persona. Al final, acabaron juntos saliendo tras declararse en la siguiente vez que se vieron en persona, viéndose cada día después del trabajo, sentándose en parques a hablar, quedándose en la casa de Oscar, haciendo lo que ya sabéis, incluso una vez en vacaciones, viajaron juntos a Italia, visitando Roma. Por fin, Oscar era feliz, ya que había encontrado lo único que le quedaba para darle sentido a todos esos años trabajando para promocionar puestos en su empresa hasta lograr uno de los mejores que le permitían una estabilidad financiera para llegar a vivir bien. No tardó demasiado en invitar a Emily a vivir con él. Ella, con una sonrisa en su cara, aceptó, mudándose con él una semana después. Lo único es que Oscar tampoco sabía demasiado del pasado de Emily, y cada vez que le preguntaba, ella intentaba cambiar de tema, y puesto que Oscar tenía miedo de molestarla, tampoco trató de indagar mucho en eso. Meses después, Oscar invitó a Emily a cenar a un buen restaurante. Lo que ella no sabía, es que Oscar había planeado pedirle matrimonio. Ahí, con la ayuda de los camareros del restaurante, le hizo una gran sorpresa, declarándose con una tarta. Emily obviamente no se lo esperaba, emocionándose al mismo tiempo que aceptaba casarse con él. Todo era felicidad en sus vidas, pero tarde o temprano, empezaría a suceder cosas extrañas. Emily dejó su trabajo, pasando a ser mantenida gracias al trabajo de Oscar, pero tampoco le importó a él, debido a que su objetivo en la vida era ese, además de que podía mantener a ambos y viviendo bastante bien solo con su empleo. Tiempo después, Oscar notaría cómo Emily desaparecía de casa durante largos periodos de tiempo, y al preguntarle al respecto, ella daría largas o ignoraría ese tema, y como mencioné antes, Oscar no le daba más importancia por no discutir con Emily, por miedo a que le dejase. Además de esas largas desapariciones de Emily, a veces, volvía con mucho sudor y oliendo raro, aunque tras una ducha se solucionaba todo. También, había veces que Emily tenía un humor muy raro, ignorando las peticiones de Oscar de hablar sobre el tema, o siendo completamente arisca y recia a abrazos o cariños por parte de Oscar. Esto deprimió bastante a Oscar porque se veía venir una separación por parte de Emily y una vuelta a su triste vida en solitario, y todo por no saber lo que le ocurría a Emily y la razón de que se marchase durante tanto tiempo. Él pensó que igual había algo que estaba haciendo mal y que ella se veía con otros hombres, por lo que, en contra de su voluntad, decidió ver qué era lo que hacía cuando se marchaba. En primer lugar, averiguó que cada vez que se marchaba, se iba en el lujoso coche de Oscar, por lo que colocó cámaras en el vehículo, muy pequeñitas para que Emily no las note, además de alquilar un coche mediocre para poder seguirla. Tras eso, en una de las marchadas de Emily, Oscar esperó a que se alejase, antes de actuar. Cuando estaba a la distancia correcta, se subió en el vehículo que tenía alquilado, y comenzó su búsqueda con ayuda de las cámaras. No tardó demasiado en llegar a donde ella estaba, y con ayuda de que además era de noche, no notaría que Oscar estaba siguiéndola. Poco a poco, Oscar se dio cuenta de que estaban entrando en un suburbio algo extraño, pensando en la razón por la cual Emily venía aquí, y al adentrarse en las calles, observó a numerosos vagabundos calentándose en barriles metálicos, entre otras cosas cada vez peores,
como personas sin hogar inyectándose sustancias extrañas, o peleándose. Hasta que Emily se detuvo enfrente de una casa algo descuidada. Oscar se adelantó unos metros, deteniéndose entre dos furgonetas, observando las cámaras, las cuales captaron a Emily llevándose al coche a un hombre algo descuidado. Oscar no podía creérselo, el amor de su vida le estaba siendo infiel, como sospechaba desde hacía tiempo. No tardaron en ponerse de nuevo en marcha. Por lo que esperó a que tomasen cierta distancia para ponerse en marcha detrás de ellos. Esta vez, por alguna razón, se metieron en un bosque. Oscar lo atribuyó a que querían cierta privacidad para hacer sus cosas, llenándose de rabia poco a poco. Cuando llegaron al borde del bosque, en el cual había un pequeño acantilado, Emily se detuvo, haciendo Oscar lo mismo a cierta distancia, y los próximos 30 minutos fueron de Oscar presenciando en vivo a Emily, haciéndolo con ese hombre, mientras Oscar lloraba desconsoladamente. Al finalizar, vio como Emily y ese hombre se bajaban del coche, pero lo que no se esperó fue ver que Emily sacaba de un bolsillo trasero un cuchillo, degollando al hombre y lanzándolo por el acantilado. Oscar se quedó de piedra al presenciar tal acto, al mismo tiempo que Emily lamía la sangre que había en aquel cuchillo, disfrutándolo, como si no hubiese sido la primera vez que hacía eso. Oscar se golpeó la cara, para verificar que no se trataba de un sueño, y efectivamente no lo era. Su mujer era una asesina en serie de hombres, y le había estado utilizando solo para poder disponer de una estabilidad económica, además de un buen coche para poder realizar sus asesinatos sin preocupaciones. No sabía en la que se había metido, ya que, si decidía dejarla o molestarla, podría ser perfectamente una víctima más, por el hecho de que, al tener una belleza tan increíble, no iba a tardar demasiado en encontrar un sustituto. De repente, escuchó su coche volver a encenderse, por lo que no esperó más por miedo a que notase su presencia y se marchó del lugar lo más rápido que pudo, para volver a casa antes que ella. Cuando Emily volvió a casa, como siempre, muy sudada y oliendo extraño, Oscar ahora sabía la razón de aquello, pero trató de disimular lo más que pudo para que no notase ella que había descubierto su horrible secreto. Oscar no volvió a seguir los actos de Emily por miedo a ser descubierto, y trató de vivir así por 2 meses, pero la culpa y el miedo a acabar siendo asesinado por ella era cada vez mayor. Por lo que trató de idear un plan para poder alejarse de ella. Un fin de semana en donde Emily estaba en casa, la llamó al salón, y le contó que por trabajo, tenía que irse a vivir a otro país, pero que solo tenía alojamiento para él solo, por lo que deberían de separarse, al menos temporalmente. Emily, obviamente, no se tomó nada bien eso, volviendo a su máscara, diciendo que le amaba, y que, si podía rechazar esa petición, ya que no podía vivir sin él. Oscar, aterrado por las grandes dotes de actuación de Emily, le dijo que no podía rechazarlo, pues si no ponía en riesgo su empleo por el que había trabajado tantos años. Tras horas de discusión, al final, llegaron a un acuerdo de dejarlo. Esa noche, Oscar no pudo dormir, aterrado porque Emily lo asesinase ahí mismo, pero por suerte no sucedió nada. El siguiente día fue de hacer varias maletas, y tomar un vuelo lo más lejos posible de Emily. Por suerte en su empresa lo dejaron trabajar de forma remota, por eso el plan de Oscar funcionó. Cuando llegó a Suiza, el destino que había elegido, tuvo que comenzar de nuevo, buscando un alojamiento y amigos en bares. Meses después consiguió reconstruir su vida. Pero ahí no acaba nuestra historia, ya que, Oscar, más seguro de sí mismo, consiguió al que esta vez sí sería el amor de su vida, y no era una asesina en serie como Emily. Se llamaba Emma y consiguió congeniar bien con Oscar, y 2 años después montaron una feliz familia con 2 hijos. Hasta ya se había olvidado de Emily, que quién sabe qué había sido de ella. En el 15º cumpleaños del hijo mayor, montaron una gran fiesta, y mientras lo celebraban, Oscar puso por accidente el canal de noticias, en donde mencionaron que habían empezado a suceder una serie de misteriosos asesinatos en Suiza. Esto le causó un mal presentimiento a Oscar, recordando aquella experiencia con Emily, y al ver uno de los cuerpos, se congeló. Era el mismo modus operandi de Emily, había vuelto, y por alguna razón, estaba en Suiza. Se quedó mirando fijamente la pantalla de la televisión hasta que Emma lo llamó repetidas veces, tocándole el hombro, sobresaltando a Oscar. Ella le preguntó si estaba bien, ya que lucía pálido y como asustado, pero él, nervioso, le dijo que estaba bien, que no era nada. Tras celebrar el cumpleaños, se hizo algo tarde, acostando a los niños, y luego ellos. Oscar no logró dormir en toda la noche,
pensando en que Emily había descubierto su plan, y que iba a ir a por él. Al día siguiente, Oscar se fue a hacer la compra diaria en su vehículo, y al volver hacia casa, notó en el retrovisor trasero un coche que hacía ya rato que lo tenía detrás, y que además siempre se mantenía a su misma velocidad. Al fijarse bien, notó a una hermosa mujer, que, curiosamente, se parecía muchísimo a Emily, y efectivamente, se trataba de ella, lo había encontrado. Oscar se congeló de miedo, y su pulso empezó a aumentar desmesuradamente, al mismo tiempo que aceleraba el coche, tratando de escapar de ella, pero no se quedó atrás. Tras una larga persecución, consiguió perderla, dejando el coche en un sitio distinto a donde él vivía, para evitar que ella lograse averiguar en dónde vivía él solamente por su vehículo. Esa noche, tampoco pudo dormir, por tener un miedo constante a que, en cualquier momento, Emily irrumpiese en su casa, poniendo en peligro a su familia y su sueño que tanto le consiguió conseguir. Al día siguiente, cuando se levantó, notó que en la entrada de su casa había un folio blanco, y al agarrarlo, vio el dibujo de un corazón, con su nombre. Era de Emily, sabía dónde vivía. Inmediatamente, Oscar fue a por su coche, para ir a la policía, pero cuando llegó a él, tenía las ruedas pinchadas, por lo que era imposible conducirlo. Corriendo, llegó a la comisaría más cercana, contando todo lo sucedido y enseñando la prueba de la nota y las grabaciones que había hecho años atrás. Por suerte, la policía creyó en su historia, asignándole seguridad en su casa por si Emily decidía volver. Gracias a la seguridad, Oscar pudo descansar más tranquilo, además de que tuvo que explicarle a Emma todo lo sucedido, lo que la hizo sentir algo insegura, pero confió en los policías que patrullaban su casa. No volvió a ocurrir nada más durante los próximos 2 meses, hasta que una noche, escucharon disparos por la madrugada. Oscar se despertó por aquellos disparos muy asustado, sabiendo que se trataba de Emily, además de gritos de los policías. Despertó a Emma, contándole lo que estaba ocurriendo, y ella, asustada, se fue al cuarto de sus hijos por si también estaban despiertos. Oscar agarró una pistola que poseía por seguridad tras lo ocurrido con Emily años atrás, y fue a mirar por la ventana, donde encontró los cuerpos degollados de los policías, que no pudieron con ella. Oscar se quedó perplejo viendo aquello, y de repente, escuchó gritos en el cuarto de sus hijos. No podía creer lo que estaba ocurriendo, y al abrir la puerta, encontró a Emily, mirándolo fijamente con sus hijos en cada brazo, y en el suelo, había un charco de sangre, tratándose de Emma, la cual estaba ahogándose en su propia sangre, al haber recibido un corte en el cuello como siempre hacía Emily. Ella, riéndose al disfrutar de la situación, le pidió explicaciones a Oscar de por qué la había abandonado a cambio de ese esperpento de mujer. Oscar, apuntándola, solamente le pidió que dejase a sus hijos, que ellos no tenían culpa de nada, que por favor abandonase su casa y su vida. De fondo, podían escucharse sirenas de policía acercándose muy lejanamente. Lo que hizo que Emily se impacientase, gritándole esta vez que porque la había abandonado, que había sido el único hombre del que realmente se había enamorado, al mismo tiempo que le ponía el cuchillo en el cuello a uno de sus hijos. Oscar, llorando, le pidió por favor que parase, que no quería tener que disparar, que por favor buscase ayuda, ya que no estaba bien de la cabeza. Ella, riéndose por las palabras de Oscar, le dijo que no tenía ni idea, que ella estaba perfectamente, y que podían montar una feliz familia con uno de sus preciosos hijos, pero solo con uno, al mismo tiempo, que dio un rápido movimiento con el cuchillo, para cortarle el cuello a uno. Pero no le dio tiempo, ya que, Oscar disparó su pistola, desplomándose Emily en el suelo, sin vida. Al mismo tiempo que entraron policías, gritándole a Oscar que soltase la pistola, este obedeció, siendo arrestado. Gracias a la declaración de sus hijos, rápidamente liberaron a Oscar, quien pasó meses deprimido, por la pérdida de la que había sido el amor de su vida y madre de sus hijos, quienes tuvieron que cuidar de él hasta que se recuperó. Pero vivió una gran temporada con miedos nocturnos, teniendo pesadillas con Emily, pero al final, acabó superándolo, volviendo a reconstruir su vida por tercera vez con sus hijos y una nueva pareja, que se hacía llamar Sofía. No volvió a salir en las noticias nada relacionado con un asesino en serie, ni ninguna noticia referente a Emily, volviendo a tener una vida feliz y con su nueva familia, cuando, al levantarse una mañana, encontró un folio blanco en la entrada de su casa, la cual tenía escrito: «Siempre te amaré, Emily», con una mancha de sangre haciendo la forma de un corazón.